¿Alguna vez se han preguntado si el lenguaje es simplemente una herramienta que utilizamos para comunicarnos? ¿O tal vez algo más biológico o cerebral? Bueno, ¿por qué no me acompañan a averiguarlo juntos en este fascinante tema llamado lenguaje, biología y cerebro? El lenguaje humano está profundamente enraizado en nuestra biología. Según Steven Pinker, autor del Instinto del lenguaje, hablar es una capacidad innata. Nacemos con una predisposición genética que nos permite adquirir lenguaje casi de forma natural. Los niños aprenden a hablar muy pronto, incluso con estímulos lingüísticos caóticos e incompletos. Este fenómeno llamado pobreza del estímulo apoya la idea de que no aprendemos el lenguaje solo por imitación ambiente, sino que existe una base genética. De hecho, la genética molecular ha identificado genes relacionados con el lenguaje como el FOXP2, cuya alteración puede provocar graves dificultades para hablar y comprender. Pero ojo, la biología no lo es todo. El ambiente, la interacción social y el aprendizaje son igual de importantes para desarrollar plenamente la comunicación. El cerebro y el lenguaje. El lenguaje es una función cerebral. En el siglo XIX, Paul Broca descubrió que una lesión en la zona del hemisferio izquierdo provocaba una pérdida de capacidad de hablar. Esa región se conoce como el área de Broca, responsable de la producción del lenguaje. Poco después, Carl Wernicke identificó otra región, también en el hemisferio izquierdo, encargada de la comprensión del lenguaje. Ambas zonas están conectadas por un haz de fibras nerviosas llamado fascículo arqueado. Sin embargo, hoy sabemos que el lenguaje depende no solo de esas dos zonas. Las técnicas de neuroimagen han revelado que intervienen muchas más zonas, incluyendo las regiones del hemisferio derecho y estructuras subcorticales. Asimetría hemisférica. Aunque el hemisferio izquierdo suele ser dominante para el lenguaje, el derecho también participa en la entonación, la comprensión del contexto y las emociones del habla. Los experimentos con pacientes de cerebro dividido realizados por Roger Sperry demostraron que cuando el cuerpo calloso se corta, cada hemisferio actúa de forma indiferente, revelando que el izquierdo piensa con palabras y el derecho piensa con imágenes. Incluso los niños muestran esta asimetría desde los 2 o 3 años, lo que refuerza la idea de una especialización biológica muy temprana. En los niños salvajes y su periodo crítico. Este siendo otro argumento más hacia la biología del lenguaje, donde se nos explica algo llamado periodo crítico, en donde esta es una etapa en donde el cerebro está específicamente preparado para empezar a adquirir el lenguaje. Hay muchos claros ejemplos sobre este tema. Por ejemplo, Ginny, la niña de California que creció aislada, o Víctor de Aveyron, muestran que si el niño no recibe estimulación lingüística durante estos primeros años, nunca llegará a desarrollar completamente su lenguaje, aunque reciba educación años después. Esto sugiere que el cerebro necesita una ventana de oportunidad para poder formar las conexiones neuronales necesarias para el lenguaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que investigamos el cerebro y el lenguaje? Hoy en día contamos con herramientas increíbles para estudiar cómo es que el cerebro procesa el lenguaje, tales como los ERP, potenciales evocados, que son los que se encargan de medir la actividad eléctrica cerebral al escuchar las palabras, o también la fMRI, la resonancia magnética funcional, que se encarga de mostrar qué áreas son las que se activan al hablar o leer. Y por último, la PET, la tomografía por emisión de positrones, que registra el flujo sanguíneo cerebral. Gracias a estas técnicas sabemos que el cerebro humano es una red altamente distribuida que procesa el lenguaje en milisegundos, combinando los sonidos, los significados, las emociones y el contexto. En conclusión, el lenguaje es un fenómeno biológico, cerebral y profundamente humano. Nace de nuestros genes, crece en nuestro cerebro y se nutre en nuestras experiencias sociales. En pocas palabras, hablar no es solo comunicar, es pensar, sentir y conectar.